El último mensaje que habíamos compartido hace 2 domingos atrás, que salió en YouTube, era la libertad en Cristo. ¿Sí? Hoy vamos a compartir, el título del mensaje es la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Amén. Esa unidad que solamente en Cristo podemos estar, la unidad del cuerpo de Cristo. Bien. Todos sabemos, todos ya conocemos lo que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando quisieron ir para ver si Él se había muerto ya y bueno, para quebrarle algún hueso, y se encontraron que el Señor se había expirado. Entonces, eso fue algo que Dios utilizó para que hoy se pueda predicar, para que se entienda que la iglesia en sí, el cuerpo es uno solo. No tenemos que andar por separados. Podemos por ahí tal vez tener algunas, no digo distintas opiniones, pero por ahí algunas cosas por ahí que no podamos concordar. Pero yo creo que de alguna manera u otra siempre se va a llegar a un acuerdo, porque estamos predicando lo mismo, estamos predicando a Cristo y todos conocemos, ¿sí? Entonces yo creo que el cuerpo, por eso me fue interesante ponerle la unidad en el cuerpo de Cristo. La iglesia es una sola, Cristo es uno solo, y no hay otra manera. Y dice aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 10 y después el 13 y el 14. No es que me lo quiero saltear, sino que quise armarlo así porque me pareció interesante, ¿no? Yo creo que la unidad no aparece por sí sola. Hay que trabajar para lograrla. ¿Cuántos creen esto? Amén. Que creo que todos tenemos que trabajar para lograr una unidad. Hay que trabajar. Como trabajamos, y es así. Entonces, dice acá el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjense cómo comienza Pablo acá. ¿Vieron cómo empieza? Me interesa mucho la primera parte, hasta la primera coma. Dice: yo pues preso en el Señor. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? Que él estaba preso en Cristo y que no había forma, nada, ni nadie, que lo podía sacar de esa prisión que tenía con Cristo. No había nadie que podía separarlo de lo que él estaba, de lo que él había entendido cuando tuvo ese encuentro con él, con el Señor. Porque se le aparece Cristo, se le aparece Jesús y le dice: Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Pero no era que estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a la iglesia. Y Saulo le dice: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Todos conocemos que está plasmado en la Biblia eso. Ahí es donde Pablo comienza a quedar preso de Cristo. Pero en el capítulo anterior, no lo pongo otra vez. Yo por esta causa, prisionero de Cristo, dice en el capítulo 3 del libro de Efesios. En 2 capítulos Pablo exhorta exactamente lo mismo. Yo preso de Cristo, no puedo salir. No quiero salir de esto prisionero al cual yo estoy. ¿Se entiende, amados? Él había entendido que era Cristo. Él había tenido ese encuentro personal con Cristo. Y no había nada y nadie que podía separarlo de estar prisionero en Cristo. Por eso Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo fue llamado con esa
vocación. Le dijo, de ahora en más, ya no perteneces más a lo que era. De aquí en más vas a ser prisionero mío y vas a hacer todo lo que tengas que hacer por causa de mí. Yo creo que tenemos que entender esto cuando conocemos al Señor. Ayer hablaba un poco en la radio cuando conocemos a Cristo. Ese primer amor, ese fuego que tenemos, toda esa pasión, no hay que perderla. Pablo no la perdió en ningún momento, nunca. Podemos leer todas las epístolas de Pablo, todas las cartas de Pablo. Nunca perdió el énfasis, nunca perdió el enfoque. Pablo dice, yo soy prisionero. Ahora, esto es lo que tenemos que entender, la unidad del cuerpo de Cristo. Él era uno con Cristo, Cristo era uno con él. Había una unidad en lo cual nada, por eso dice, yo pues prisionero del Señor, prisionero de Cristo, no hay nada que me pueda separar de él. Hay un versículo que habla ni tribulación, ni persecución, ni nada nos va a separar del amor de Cristo. ¿Se entiende, vamos? Por eso me parece importante ponerle la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en don que el amor. Venimos predicando hace un tiempo, el lunes en Miseré y el domingo pasado compartimos sobre esto. El amor que todo lo soporta, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo puede. Por eso acá, ¿por qué me pareció interesante la unidad del cuerpo de Cristo? Porque esto tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo, soportándonos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos con paciencia, dicen los unos con los otros. Podemos tener una diferencia o algo entre nosotros, pero tenemos que soportarnos, tenemos que amarnos, tenemos que honrarnos, tenemos que, con paciencia. Esto es la unidad del cuerpo de Cristo. Esto, acá encontramos, es decir, somos prisioneros de Cristo. Nada tiene que separarnos del amor de Él, mis queridos amados. Pablo en 2, el capítulo 3, versículo 4 dice, yo pues preso en el Señor, preso en Cristo, dice Pablo. El versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Acá está hablando de qué? Del Espíritu Santo. Es el único que nos trae la convicción en lo cual tiene que haber en nosotros ese vínculo de paz, amados. Seguimos hablando de la unidad en el cuerpo de Cristo. Tengo algo para compartirles aquí. Pablo lo que está diciendo acá es que somos parte de un solo cuerpo. ¿Sí? La unidad no aparece por sí sola, eso lo había compartido hoy. Pero hay algo que quiero que tenía notado acá. Vamos a ir más adelante. Dice acá en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Me está hablando de separaciones, de cosas individualistas acá? Está hablando de una sola cosa. Todo eso lo vamos a encontrar ¿en quién? ¿En dónde? En Jesús, en Cristo. A ver, lo tengo aquí y vamos rápido. Un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Lo que tenemos que entender, amado, es que ahí vamos. Volvemos. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, una misma esperanza de vocación, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Vemos alguna separación acá? ¿Vemos que Pablo está hablando de separar, de distorsionar algo, de desmoronar algo, de quebrantar algo? Pablo está exhortando los libros a todos los éfesos en ese lugar. Hay una sola causa, una sola cosa en la cual nosotros debemos permanecer y pertenecer. El cuerpo de Cristo no fue mutilado. Yo la vez pasada he predicado que hay muchas personas, mucha gente que quieren fragmentar el cuerpo de Cristo. Predican algunas cosas que verdaderamente no están. Pero si nosotros predicamos esto es predicar el verdadero Cristo, mis queridos amados.
Pablo, fíjense en la forma que él está exhortando a la iglesia, está hablando, yo me expreso en el Señor. Y después empieza a hablar de todo esto. Un bautismo, una fe. Vos te podés bautizar en el río Jordán, te podés bautizar en una pileta, pero pincho donde vos quieras. El bautismo va a ser siempre uno. Porque vas a dejar el viejo hombre, vas a adoptar el nuevo hombre. ¿Se entiende? Quien lo haga, no importa. Lo importante es la convicción de lo que yo sé quién soy en Cristo y qué es lo que estoy haciendo. ¿Se entiende, amados? Es una sola fe. No es porque yo me vaya a orar, me vaya, mi fe va a aumentar. La fe va a ser siempre la misma. Pablo dice, es todo lo mismo, mis queridos amados. Debemos predicar lo mismo. Cristo es uno solo, es un solo cuerpo, una sola unidad. Es una sola cosa, es una sola persona. Es una sola esperanza, es una sola fe, un bautismo, un Señor. Cuando habla en el versículo anterior, está hablando del Espíritu Santo, que es el único que puede traer un vínculo de paz. Vieron que el versículo 2, 3 dice, solicito guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Está hablando del Espíritu Santo. Fíjense en 4 o 5 renglones, amados, de todo lo que Pablo está exhortando. Yo sé que por ahí tenemos un entendimiento de todo esto. A ver, pertenecemos a un solo cuerpo, unido bajo una misma cabeza, que es Cristo. Pertenecemos a un solo cuerpo, a una sola cabeza, que es Cristo. Vamos. No hay otra cosa. Ahora, Dios, en el versículo 6, habla un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Creo que el domingo pasado había hablado yo cuando hablamos de la trascendencia de la inmanencia. ¿Recuerdan? Sí. Dios trasciende todos los. Fíjense, un Dios y Padre de todos. Hay una unidad, hay una sola cosa, no hay una separación. Recién estábamos con el Cristo charlando afuera y viene un hermano. Y empieza a hablar. ¿Sí? Como queriendo desmembrar el cuerpo de Cristo. Entonces le digo, mirá, para mí Cristo es uno solo. Es uno solo. Nosotros somos los encargados de ir a llevar y evangelizar y llevar el mensaje de Cristo. Vos podés tener estudio, podés tener sabiduría, todo. Lo importante es expresar y hablar quién es Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que está haciendo? ¿Quién es Él? Entonces, por lo que entendí y hablábamos, como que le están enseñando un desmembramiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Y digo, Señor, gracias por la palabra que nos ha compartido hoy. Porque uno está tratando de llevar aquí hoy lo que Pablo está diciendo, yo soy prisionero de Jesucristo. Pablo está diciendo, yo estoy en Él, soy parte de Él, soy Él, que se refleja con el versículo 6. Soy todo en Él y no hay nada fuera de Él. Yo de donde estoy, a mí nada y nadie me va a sacar de acá. Tenemos que entender que nuestra vida tiene que tener así. A veces encontramos personas que dicen, no, porque yo me aparté, me tomé muchos años, entonces nunca conociste a Dios, nunca conociste a Cristo. Porque si tú realmente aceptás y conoces a Cristo, nunca te vas a separar de la vida de Dios. Yo creo que nunca te vas a separar. Como tengo mi esposa hace un par de días atrás, compartimos sobre eso, de este tema. A uno le han pasado 1.000 millones de cosas, pero seguimos. Nunca cruzó correctamente, vamos a tirar todo por la borda. No podemos venir los domingos, nos atrae el canal de YouTube, no importa. Pero nosotros seguimos predicando a Cristo. Seguimos hablando de la palabra del Señor. ¿Se entiende? Entonces, cuando nos encontramos con personas que dicen, no, pero entonces porque no fuiste prisionero, no adoptaste a Cristo, no lo pusiste como tu ADN dentro tuyo, es decir, bueno, en el momento que yo hago la oración de fe, realmente me convencí y estoy convencido, una convicción en mí de quién soy yo en Cristo.
Pablo, cuando se encuentra con Jesús, se arrodilló. Lo dice, ¿no? Se postró delante del Señor y dice: "He aquí, Señor, ¿qué quieres que haga?". Recuerda, ¿qué quieres que haga? Le dice. No hubo ninguna condición entre ellos. No hubo nada que lo condicionó. Jesús le dice: "¿Por qué me estás persiguiendo?". Pero no era Cristo, estaba persiguiendo la iglesia. La iglesia es la cabeza, es Cristo. No me estás persiguiendo a mí, estás persiguiendo a todos los que están a favor mío, por decirse de esta manera, todos que están y que creen en mí. Estás persiguiendo una iglesia, estás persiguiendo un fundamento, estás persiguiendo un bautismo, una fe, un Señor, un espíritu. Estás persiguiendo eso. Estás matando lo que yo dejé en la cruz, es una unidad, es un solo cuerpo. Entonces Jesús, ¿qué es lo que decide? Bajar, hablar con Pablo, presentarse en espíritu y decirle: "Pablo, no lo hagas, porque esto no es bueno". Si yo fui a la cruz y fui a los cielos, fui totalmente entero en un solo cuerpo, vos no sos quien para venir a desmembrar, a fragmentar lo que yo soy. Yo soy Cristo. Nadie va a fragmentar el cuerpo de Cristo. Por eso me dolió cuando vinieron a hablarnos recién, a querer fragmentar el cuerpo de Cristo, querer blasfemar. Eso duele. Porque uno predica de la verdad, más allá de los errores que yo pueda tener, que son muchos. No tengo problema de decirlo. No soy un pastor que dice: "No, porque yo soy el ungido, soy el super". No, tengo muchos errores y los reconozco. Pero esto no. Esto no, esto es, a ver, es la cabeza de Cristo, es todo, es Él. ¿Cómo voy a blasfemar o tratar de blasfemar y fragmentar lo que la palabra y la verdad me está hablando? ¿Se entiende? Pablo entendió quién era Él. Es tremendo. Por eso dice: "Un Dios y Padre de todo, el cual sobre todos, es sobre todos, y por todos, y en todos". El infinito. Escucha. El versículo 7 dice: "Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo". Pero a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fuimos salvos por gracias. ¿A la medida de quién? De Cristo. Cada uno recibimos la gracia, pero fue porque Él quiso. ¿Éramos inmerecedores de la gracia de Dios? No. Éramos totalmente inmerecedores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso duele cuando alguien quiere venir a fragmentar lo que es la verdad y lo que es Cristo. Amados, no tiene que haber una división en el cuerpo de Jesucristo. No debe haber, ni debe estar, una división en el cuerpo de Cristo. Podemos pensar a veces, podemos pensar de distintas formas, podemos tener distintas opiniones, pero podemos arreglarlo, podemos solucionarlo hablando. Ayer hablamos con los gritos sobre este tema. Qué bueno que hubiese sido que las personas hubiesen venido a hablar. Che, mirá, pasa esto. Mire, pastor, necesito hablar porque me pasa esto. Y la verdad que, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos corregir? Somos un cuerpo. Pensamos lo mismo, estamos en lo mismo, creemos en lo mismo. En una fe, en un bautismo, en un Señor. ¿Se entiende? Estamos hablando de lo mismo, no es que estamos hablando de distintos idiomas. Por ahí la forma no es la correcta a veces, tampoco de la persona. Bueno, podemos juntarnos a hablar y charlar. Yo muchas veces tuve confrontaciones con mi pastor, cosas que no me gustaban, pero yo me sentaba a hablarlo con él. Mire, no me parece esto, o no me gusta esto. Pero él me hacía ver cómo eran las cosas. Y tenía razón, por eso era el pastor. Por eso llegó a ser lo que era. Entonces, ¿se entiende? No debe haber una desunidad, sino una unidad. Vamos a la cruz, todo una unidad. ¿Se puede ver diferencias? Claro que sí, que puede haber diferencias siempre. Pero se pueden arreglar, mis queridos amados, y hablamos de la trascendencia. Dios está sobre todos nosotros, es muestra de su cuidado gobernante, eso es
trascendencia, que trasciende todos los tiempos. Hablamos de la inmanencia, lo que hablamos la vez pasada. La inmanencia es su presencia que está activa en los creyentes, en todos. Seguimos. Habíamos leído el 7, ¿no? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo, por lo cual dice, escuchen, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El versículo 9 dice, y esto de que subió, y pregunta, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, dice el versículo 10, es el mismo que también subió por encima, escuchen esto, mis queridos amados, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo en todo. ¿Qué les parece? Cristo es el Señor del universo, presente, pasado y futuro. Cristo es el Señor de todo, escucha, el universo, presente, pasado y futuro. Nada, escucha, nada, quiere decir el versículo 10, queda oculto de Él. Nada. Porque el mismo que descendió, ¿recuerdan? Bíblicamente dice el mismo que descendió a dónde? Fue a buscar las llaves del Hades. Se encontró con el mismísimo enemigo y le dijo, aquí estoy. Pero ese mismo que descendió a lo más bajo de la tierra, escuchen, lo más profundo de la tierra, que descendió para encontrarse con quien tenía que encontrar, fue el mismo que de ahí abajo subió. Entonces, el que llena todo. Por eso el versículo 6 dice, Él en todo es un Padre, es un Dios, es en todo. Y el mismo que descendió, que llevó cautivo con toda la cautividad, fue liberado. ¿Se entiende lo que es Cristo? Por eso Pablo comienza hablando, y ahora podemos entender por qué Pablo comienza hablando después de los versículos que estamos compartiendo, por qué Pablo dice, yo pues preso del Señor Jesucristo. ¿Se entiende por qué Pablo dice, yo estoy preso de Cristo? Porque entendió que el que llena todo el universo, Él está en el presente, Él está en el pasado, Él está en el futuro. Cuando Pablo en Filipenses 4, capítulo 3, versículos 10 al 14 habla, ciertamente olvidándome lo que está atrás, vieron que habla de eso, prosigo a la meta, voy al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Está hablando de un Cristo pasado, presente y futuro. Él se encontraba en esa condición cuando Pablo estaba hablando de eso. Pablo estaba diciendo, ciertamente olvidándome lo que queda atrás, extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vuelvo a decirlo de cierta manera, yo preso de Cristo, estaba hablando de un pasado, de un presente y de un futuro, porque él se encontraba en ese ámbito. Si escudriñamos bien esos versículos, nos encontramos que él estaba en la misma posición que estaba hoy. Por eso Pablo en el capítulo 3 y 4 dice, yo pues preso de Cristo, preso del Señor, no hay nada que me va a sacar. Con esa vocación fui llamado, y sobre ese llamado yo voy a ir a predicar lo que tenga que predicar y hacer lo que tenga que hacer. Pase lo que pase, no importa, porque yo sé que Él es el dueño del universo, el mismo que descendió a lo bajo de la tierra fue el mismo que subió, pero guarda que cuando se iba subiendo con los ángeles, un momento determinado en el cielo, hubo un tiempo y un espacio donde se frenó todo, los ángeles no podían pasar, porque la energía del demonio no dejaban pasarlo, pero así todo pudo pasar. Y por eso se determina donde dice que se llena, todo el universo se llena de Él. Entonces vemos que ni siquiera lo que estaba abajo en el fondo de la tierra donde pertenecía, que ya sabemos, tampoco tuvo oportunidad de se rompió todas las barreras y rompió todos los parámetros. Rompió todas las barreras, pero también rompió todos los parámetros en el cielo, en la eternidad. Rompió todo. Leemos 4 o 5 más. ¿Se entiende, mis amados?
¿Vieron cómo habla de todo el Señor aquí? ¿Cómo? Había algo que quería compartirles. Lo había leído al pasar y realmente se lo recontra mí fuera. Yo creo que en lugar de concentrarnos a veces en que nos divide, debemos, lo tengo aquí anotado y vamos avanzando, debemos recordar que nos une. Y nos une un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo el cual sobre todo y por todos y en todos, un cuerpo, un espíritu. Eso es lo que une. Y a veces hay personas que andan pensando cómo tratar de dividir las iglesias, cómo tratar de dividir el cuerpo. ¿Vamos bien? Amados. Tenía unos versículos para compartir, pero vamos a verlos para que se vaya entendiendo. El que descendió el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Y el 13 y el 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ayer hablamos con la gente en la radio mientras estábamos en el corte, nos pusimos a hablar un poco de esto, entre corte y corte. ¿Recordás? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Está hablando de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Hay algo que tenemos que entender, que tenemos que tener un conocimiento de las Escrituras, de la verdad. Y eso es lo que nos va a ayudar, por eso está hablando aquí, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que nosotros va a llevar a esa medida, a esa estatura, irnos perfeccionando de tiempo en tiempo en la palabra, son las Escrituras. No, como dije hoy, fragmentar o quebrar algo que está escrito por Dios, donde la palabra es sagrada. ¿Sí? ¿Quieren ponerle santa? Le ponemos santa, como ustedes quieran, sagrada. Entonces, cuando quieren venir a hablar o a fragmentar, o por ahora viene el versículo 14, cuando alguien quiere venir a hablarte o ese, lo primero que tenemos que hacer, que se usa hoy, es cortarlo menos 10, porque eso no une, eso viene a dividir. Y nosotros no estamos para ser divididos, sino para estar en un solo cuerpo, mis queridos hermanos, porque eso no viene de parte de Dios, no viene de un espíritu de verdad, de revelación de las Escrituras, viene del espíritu de división. ¿Se entiende? Por eso habla de la plenitud en Cristo. ¿Quién lo va a llenar en todo? ¿Qué es plenitud? Que lo llena todo, que te llena en todo, te llenas en todo. Estás pleno. ¿Pleno de qué? Pleno de la palabra, pleno de la verdad. Estás lleno, estás gozoso. ¿Se entiende? Por eso Pablo decía, yo pues preso en el Señor os ruego. ¿Qué dice Pablo? Os ruego que andéis, que andemos como Él nos está exhortando, como está exhortando el libro a los Éfesos. ¿Se entiende, mis queridos hermanos? Y el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fructantes, por eso la palabra vino hoy, justo estábamos afuera, mirá vos, para que ya no seamos niños fructantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo está hablando acá de una unidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Está hablando, y comienza hablando de él, y fíjense cómo no es que termina ahí, pero me pareció interesante terminarlo ahí. Que no andemos con niños fructantes. ¿Sabes lo que es? Fructantes. ¿Viste cuando vamos a pescar? Cuando íbamos a pescar, teníamos las bollitas esas, cuando el pejerrey, eran 3 bollas, cuando el pejerrey picaba, la bollita hacía y se hundía. ¿Sí? Sabías que había agarrado un pejerrey, un pescadito. ¿Sí? Entonces, eso es fructar. No podemos andar fructante. Por palabras, por hombres de estratagema, por hombres que vienen a engañar, ¿sí? Tenemos, por eso el versículo 14, Pablo habla
perdón, en el 13, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si vos tenés un conocimiento amplio de las Escrituras de lo que es Cristo, va a ser imposible que alguien venga a querer corromperte o a decirte, mirá, la iglesia que yo voy, primero que ya entró errando en el blanco, la iglesia que yo voy, la iglesia es una sola. Sí. Nosotros venimos a un lugar, venimos al templo, no venimos a la iglesia. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Primero. Ya cuando dice, yo quiero que vengas a la iglesia que yo vengo o que yo voy, porque acá se va. No. Si te agarra medio flojito de papeles, tac, picoteate. ¿Te pasó, Angelito, hace un par de semanas atrás? Que no quiso. Bueno, está bien. Todos pueden elegir lugar donde ir, no hay ningún problema. No es el problema. Lo importante es que vos donde vayas realmente se predica a Cristo, se hable de Cristo y se hable de la verdad. Ustedes se pueden ir, no hay ningún problema. No va a ser mi preocupación. Mi preocupación sería de que, che, estamos en un lugar donde realmente se habla de la palabra, se habla de esto. Listo, después lo que quieras, no hay problema. No es una preocupación. Ahora, vamos rápido, vamos a Efesios 1:4. No, 2:16, perdón. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Primero quise leer todo lo que íbamos a compartir, ahora quiero ir. ¿Qué me está hablando Efesios 2:16, no? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella todas las enemistades. ¿De qué me está hablando? De un solo cuerpo. Y matando en la cruz, ¿qué? Todas las enemistades. Porque Cristo fue un solo cuerpo. ¿Vamos? 2:16. Ahora, ¿qué me dice Efesios 1:4? Vamos avanzando. Según se escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. ¿Sí? Que tiene que ver con el versículo 2, que nos habla de humildad, la mansedumbre, soportándonos unos con nosotros en amor. Vamos a seguir Colosenses 1:10. Para que no andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Colosenses 1:10, que tiene que ver con el versículo 2, donde Pablo dice, yo pues ruego, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con el que fuiste llamado. Volvamos otra vez. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo era una persona que era de la misma forma. Mis queridos amados, seguimos. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Vieron cuando hablaba ahí que estábamos hablando hoy? En el versículo 8, que si subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio a los hombres. Después seguimos hablando. ¿Cuál significa esto? Lo que estamos compartiendo aquí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Cuando el enemigo se sonreía y dijo, ya está, he ganado la batalla. Y Cristo le dijo, no, esto no se termina acá, esto es por la eternidad, porque yo lo voy a llenar en todo. Yo soy el pasado, el presente, el futuro, y todo lo voy a llenar yo en todo. Y ahora cuando termine acá, te voy a ir a visitar. Y después de terminar de hablar con vos, lo voy a ir donde pertenezco. Para demostrarte quién soy yo y quién fui en la cruz. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Se entienden, amados? Seguimos. Vamos terminando, no se preocupen. 1 Corintios 14:20.
Hermanos, no sean niños. Esto tiene que ver con el último versículo. ¿Recuerdan? De 14 que habla de los niños fluctantes. ¿Recuerdan? Que andan por estratagema de hombres que te vienen a querer decir, mira esto, lo otro. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Lo vamos a leer? Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, en la buena manera, ¿no? Pero maduros en el modo de pensar. ¿Tiene que ver con el 14? ¿Qué me habla el versículo 14? ¿De qué hablaba? Para que seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, Santiago, y terminamos con uno más. Santiago 1:6 dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tiene que ver con el versículo 14. ¿Y de qué hablaba Pablo hoy? ¿De una sola fe? ¿De un solo espíritu? ¿No hablaba de eso? Entonces hoy nos está hablando Santiago, el medio hermano de Jesús, que escribió este libro, y dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Pero recuerdan cuando, y ya voy cerrando con esto, cuando Pablo en el libro de los Hechos venía con el barco y para en un lugar, que iba en el naufragio, que venía llegando a Roma, en un momento determinado le dicen a Pablo que fuera a buscar leña picado por una víbora, una serpiente, y él vuelve y todos se quedaron asombrados. ¿Por qué? No le había pasado nada de él. Dijo: muchachos, ¿cómo estamos con la cabeza? ¿Qué fue lo que pasó? No, porque dijo que te picó una serpiente y estás aquí igual. Pablo dejó demostrado quién soy yo en Cristo. ¿Quién es Cristo en mí? ¿Quién soy en Él? Porque Él lo llena en todo, Él es todo. Y mientras yo esté en Él, muchas cosas pueden pasar, pero todo va a llegar hasta ahí. Porque yo soy prisionero de Cristo. Lo he conocido, sé quién es. Cuando pedimos con fe, no hay nada que pueda venir. Por eso dije hoy, cuando escuchamos que se apartan del Señor porque nunca conocieron a Cristo. No hubo una fe fundamentada, hubo una fe tecleante, una fe fluctante, una fe boyando. Sus vidas estaban boyando. Pero cuando vos pedís con fe, no dudando nada, porque Jesús hace un paréntesis, un énfasis, solo cuando habla de aquellos que fundamentan sobre la roca y aquellos que fundamentan sobre la arena. Está hablando exactamente de lo mismo. Fíjate dónde vas a fundamentar. En lo cual vos fundamente va a ser tu vida. Y terminamos con el versículo Salmo 68, 18. Para que vean que también el Salmo habla y que tiene que ver con el versículo 8 que estábamos compartiendo. En Efesios 4:8 dice el Salmo 68, 18, dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Ja, Dios. Amados, lo que está hablando el salmista ahí muestra a Dios como un conquistador de todo. Y el versículo 8 que estamos compartiendo acá dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones al hombre. Pablo vuelve a expresar y vuelve a fragmentar, vuelve a poner otra vez aquí en las Escrituras a los Éfesos lo que había escrito el salmista hacía miles de años atrás. Toda la palabra siempre va a hablar de Cristo. No hay nada que esté fuera de Él. Todo es Él, todo lo llena Él, y todo es por Él y para Él. La unidad en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que quise compartir hoy, queridos hermanos, para que podamos entender que no tiene que haber divisiones, tiene que haber uniones. Así que si el día
de mañana pasa algo, tenemos que conversar algo, o algo que por ahí podemos estar en desacuerdo con algo, qué bueno que nos podamos sentar como una unidad en el cuerpo de Cristo, poder charlarlo, poder hablarlo y poder decir, pasa esto, pasa lo otro, a ver cómo lo podemos ir corrigiendo, cómo lo podemos ir solucionando o arreglando. Es así de sencillo. Ese es el Evangelio. Amados, nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Amén. Y si no, nos veremos el otro o el otro. No sé, como Dios quiere. Pero seguimos predicando de Cristo. A veces no podemos estar acá, pero estamos predicando y llevando el mensaje de Jesucristo. Así que lo mejor de Dios, los abrazo en este día. Y bueno, vamos a adorar al Señor, hacemos una alabanza más y nos despedimos. Amén.